Bienvenidos a la clase más aburrida del mundo. Hoy terminamos el tema 8 y con esto concluimos todo lo que serían los temas del libro. Así que con esto, de momento, me despido de vosotros. Empezamos. España en la Unión Europea. El ingreso de España en la UE. En 1962, el gobierno del general Franco solicitó la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, CEE. Son las siglas de Comunidad Económica Europea. En aquel momento, España era una dictadura y uno de los requisitos de la CEE era que sus miembros fueran países democráticos. Por eso la petición española no tuvo éxito. Esto ya lo hemos dicho otras veces. El único requisito indispensable que tiene que tener cualquier miembro de la Unión Europea es el hecho de que el país que entra a formar parte tiene que ser un país democrático. No valen dictaduras ni nada de eso. Más tarde, en 1977, en pleno tránsito democrático, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, presentó nuevamente la solicitud de ingreso, que en esta ocasión fue aceptada. ¿Vale? Se acepta en 1977, pero fijaros que el ingreso creo que no se produce hasta el 86. ¿Vale? Tardaron casi 10 años en llegar al final a negociaciones de cómo se iba a entrar o qué condiciones debería cumplir España para poder entrar en la Unión Europea, en este caso Comunidad Económica Europea. A partir de entonces, los dirigentes españoles comenzaron un largo proceso de negociación con los representantes de la Comunidad Económica Europea. Las negociaciones duraron casi 10 años, hasta que por fin, el 1 de enero de 1986, España ingresa como miembro de pleno derecho en la Comunidad Económica Europea, actualmente la Unión Europea. ¿Vale? Desde que se acepta el ingreso hasta que se produce el ingreso como miembro de pleno derecho, transcurren 10 años de negociaciones para ver las condiciones o lo que España va a aportar a la Unión Europea y lo que la Unión Europea va a aportar a España. España, miembro de la Unión Europea. A partir de 1986, la transformación económica, social y política de España fue enorme. Desde entonces, España se ha beneficiado de los fondos europeos, que han permitido el desarrollo de las zonas menos prósperas del país. ¿Vale? La Unión Europea da dinero a España a través de subvenciones y España lo que hace es distribuirla en las partes o en las cosas que más considere oportuno. En este caso, muchas de ellas fueron a la agricultura y otro tanto fueron a la creación de nuevas infraestructuras, a la creación de carreteras, a la mejora de ferrocarriles, a la mejora de vías aéreas, ¿vale? E incluso vías marítimas. Gracias a estos fondos se pusieron en marcha proyectos para mejorar las infraestructuras. Por ejemplo, se construyeron autovías, ferrocarriles y aeropuertos. Además, el ingreso de España en la Unión Europea supuso que muchos españoles pudieran establecerse libremente para trabajar o estudiar en otros países miembros. Ojo, esto es cierto, pero no es del todo cierto, ¿vale? Hasta que no se produce el Tratado de Maastricht, en el que se permite la libre circulación de europeos en zona europea, tenías que presentar el pasaporte y en muchos casos sí que requerías de visado para poder trabajar, sobre todo en Reino Unido, aunque Reino Unido ahora ya no forma parte de la Unión Europea. ¿Vale? Al principio sí que se necesitaba visado de trabajo, sí que tenías las condiciones como cualquier extranjero, aunque tenías la libertad de poder desplazarte. Desde que se firma el Tratado de Maastricht, esto desaparecen las barreras y cualquier miembro de la Unión Europea o con nacionalidad que está dentro de país miembro de la Unión Europea puede viajar por esos países libremente, simplemente presentando el carnet de identidad de ese país. Sin embargo, la incorporación de la Unión Europea también obligó a tomar duras medidas económicas para adaptar el mercado común europeo. Es decir, no todo fue regalo, nosotros tuvimos que cambiar también nuestra economía. A finales de la década de 1980 se comenzó la reconversión industrial, que supuso el cierre de empresas poco competitivas en sectores como el naval o el siderúrgico. Esto lo que hizo fue aumentar el paro en aquella época y empezar con una crisis económica. El sector primario también sufrió las consecuencias negativas. Desde Europa se impusieron cuotas que limitaban la producción de hortalizas, leche, aceituna o uva. Bien, lo que hace la Unión Europea es regular cuánto producto o de cuánto de cada producto se debe de hacer. Digamos que ya lo tienen vendido. Es decir, por ejemplo, la uva o cualquier producto agrícola va a ser vendido dentro de España una cantidad y otra parte va a ser vendida a miembros de la Unión Europea. Entonces no podías excederte de eso porque no podía haber exceso de producto. Lo único que hacen también es controlar el precio, con lo cual el agricultor español no puede poner el precio que le interese o que él considere que obtendría mayor beneficio, ¿vale? Todo esto viene regulado por la Unión Europea, ¿de acuerdo? Con lo cual en muchas ocasiones, como estáis viendo antes de que ocurriera todo esto, los agricultores estaban quejándose porque no obtenían los beneficios que ellos consideraban oportunos al trabajo que tenían y que cada vez hay menos gente para poder trabajar el campo.
¿sí? Entonces, en muchos casos lo que la Unión Europea ofertaba era, por ejemplo, el cambio de cultivo. O sea, había gente que tenía viñas que producían uva, entonces lo que hicieron fue subvencionar la retirada de esas viñas para que cultivasen otra cosa. Es decir, que fuesen cereales o que fuera maíz o que fuese olivo, ¿vale? Entonces lo que hacían era pagaban al agricultor por quitar la viña y pagaban al agricultor para que subvencionaban al agricultor para que pusiera otro tipo de cultivo dentro de ese terreno que era más necesario que lo que era la viña, ¿vale? Vamos con el saber más. España en las instituciones europeas. Desde que en 1986 España ingresó en la Unión Europea, han sido muchos los españoles que han ocupado cargos de responsabilidad. La Comisión Europea ha contado con varios comisarios españoles: Marcelino Oreja, Pedro Solbes, Loyola de Palacio, Abel Matutes, Manuel Marín, Joaquín Almunia y Miguel Arias Cañete. En 1900 casi todos ellos habían sido ya antes ministros en gobiernos, ya fuese desde las primeras elecciones, las segundas o las sucesivas. En 1989, Enrique Barón fue el primer español que presidió el Parlamento Europeo. Después de él lo hicieron José María Gil Robles y Josep Borrell. En la actualidad España cuenta con 54 eurodiputados, ¿vale? Igual, las mismas cámaras legislativas que existen en España existen también en el resto de países y existen en la Unión Europea. Nada más que en ellos tienen cabida eurodiputados que forman parte de cada uno de los países. España ha presidido el Consejo Europeo 4 veces. Javier Solana ocupó el cargo de alto representante de la política exterior y de seguridad común durante 10 años. Este hombre también fue el presidente de la OTAN, ¿vale? La OTAN es la organización militar a la que pertenece España y en la que está Estados Unidos, Inglaterra, Francia y grandes países, Alemania y otros países europeos, ¿vale? La participación de España también ha sido decisiva en acuerdos que han facilitado la construcción de la Unión Europea, como el acuerdo de Schengen, en el que se creó la Europa sin fronteras. Es decir, que por ser ciudadanos europeos podemos entrar y salir de muchos de los países de la Unión Europea sin necesidad de presentar el DNI o el pasaporte. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Espero que haya sido un poquito más ameno que otras veces. Espero que os hayáis aburrido muchísimo. Espero que estéis todos bien y bueno, con esto terminamos el tema, a no ser que haya otro vídeo de ampliación de alguna otra cosa. En principio terminamos temas sociales y terminamos los vídeos de momento por este año, ¿vale? Un saludo a todos, espero que estéis bien, ha sido un placer.